poco más de leña al fuego? Silvia, te lo pregunto directamente, digo, sin mezclar las cosas, no es que piqueteros están robando en comercio, no quiero hacer esa fórmula, esa ecuación, pero te quiero decir, en una jornada o en estos días con tanta sensibilidad social y política, digo, ¿es el momento adecuado? De un sector, ¿sí? No estamos, el conjunto de las organizaciones, de hecho nosotros no estamos participando de esta movilización que se hace hoy. Pero sí voy a plantear dos cosas. La primera es que fíjense cómo son esas movilizaciones. Nosotros cuando nos movilizamos en transporte público. Esto que se está diciendo de cuánto dinero se junta, sería muy interesante contabilizar cuánto dinero pone cada uno de los que organiza un comedor para que el comedor siga funcionando. Y eso a nadie le llama la atención. Funcionan los comedores. Hace varios meses que no se entrega mercadería por parte del Ministerio. Tenemos muchísimas dificultades. Aumentaron los precios. ¿Y cómo? ¿Nadie se preguntó cómo se siguen sosteniendo los comedores? En nuestro caso tuvimos que reducir los días. ¿Y cómo se sostienen? Porque la gente pone muchas veces de su bolsillo, se va consiguiendo donaciones de los pequeños comercios, pero hoy los pequeños no son parte de los piquetes en el día de hoy? Porque no son parte de las manifestaciones de la protesta, teniendo en cuenta de que ustedes obviamente apoyan esta medida y que creen que es lo correcto hacer el reclamo para que, la verdad que no me animo a atacar eso, para que esté la comida en los comedores y le llegue a quien corresponde. Porque creemos que en este contexto esa no era la mejor medida. Pero bueno, eso es una cosa, y otra cosa es decir, lo que se está haciendo hoy viene financiado, eso de ninguna manera. O sea, el reclamo es un reclamo justo. Quizá no todas las organizaciones tenemos la misma visión de qué hacer en este momento, pero no por eso deja de ser justo la movilización que se va a hacer hoy, porque precisamente está poniendo arriba de la mesa una dificultad muy grande. Lo que llama la atención es que es el mismo reclamo, y claro, esto lo hace, recordamos, el Polo Obrero, sobre todo, mayoritariamente. El Frente de Lucha Piquetero. El Frente de Lucha Piquetera, así se llama formalmente, hoy en frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, ¿qué opinas de estos robos, pirañas e incidentes contra comercios, supermercados en todo el país? La primera cosa que realmente a esta altura, no sé decir si me sorprende, pero me llama muchísimo la atención, es la negación del gobierno. Porque el gobierno acaba de hacer una devaluación muy fuerte. Esa devaluación... El gobierno dice que no es por necesidad. A ver, acaba de hacer una devaluación muy fuerte. Eso significa que todos los ingresos se deterioraron muchísimo, ya se venían deteriorando. O sea que lo que vos ganaste alcanza muchísimo para menos. Sí. Si hace 6 meses atrás UNICEF nos decía que hay 1 millón de niños y niñas que comen una sola vez por mes, imaginémonos lo que sucede hoy, que eso está totalmente potenciado por la situación económica. Después tenemos otra situación, que es la destrucción del tejido social. Cuando nosotros decimos de las organizaciones, el avance del narcotráfico en nuestros barrios deteriora muchísimo el tejido social y tenemos a una parte muy importante de la población que vive al día. El razonamiento se desprende de que esto es por necesidad y el discurso del gobierno es que no es por necesidad, es delincuencia. A ver, es un delito, lo que está pasando es un delito, pero tiene un caldo de cultivo que el propio gobierno no se hace cargo. Ayer decían que un montón no habían sido saqueos. ¿Estás diciendo que, por ejemplo, estas personas pueden llegar a estar cobrando un plan? Yo digo que todas estas personas pueden estar en distintas situaciones. A ver, no cobra un plan la mayoría de la gente, ¿eh? Hay 1.200.000 personas que cobran plan. Silvia, vos estás diciendo de que quizás hay un caldo de cultivo o hay un grupo de personas que no lo voy a discutir porque tenemos el 50% de pobreza en la Argentina, no me voy a poner a discutir eso bajo ningún punto de vista, que podría estar incluida, por ejemplo, el plan potenciar, algún otro tipo de asistencia del gobierno, podría estar involucrado entre el grupo de delincuentes organizados que van a robar a distintos locales. No, yo lo que planteé es que la ruptura... o relaciono de un lado al otro esto. Yo lo que estoy diciendo es que la ruptura del tejido social, una parte muy importante, tiene que ver con el ingreso al narcotráfico en nuestros barrios. No tiene nada que ver el tema del potenciar trabajo con esta situación. Yo lo que estoy planteando es que el ingreso del narcotráfico en nuestros barrios deteriora y rompe el tejido social y que aparte plantea una cuestión de la vida no vale nada, la vida al día y no me importa qué va a pasar mañana. La falta de proyección lo veo en mis estudiantes de la escuela. Yo soy profe en 2 escuelas secundarias públicas de San Martín. En muchos pibes la proyección de futuro es muy difícil de hacer. ¿Por qué voy a hacer un esfuerzo? ¿Por qué voy a estudiar? ¿Para qué? ¿Cuál es la proyección de futuro que tengo? Esa ruptura genera que muchas veces, muchas personas, la verdad es que vivan al día y como que... No quiero compararlo con el facilismo, pero esto que vos decís, hablas
de menores, obviamente, ¿en qué tipo de circunstancia en su casa? Porque yo tengo una hija que tiene 22 años y que a veces me dice lo mismo, no tengo una proyección de futuro, si quisiera una casa, ¿cuánto tiempo voy a demorar? ¿La voy a tener en algún momento? Pero no sale a robar. No sale a drogarse, pero por eso te pregunto, ¿en qué circunstancia? ¿De qué estás hablando cuando Lo que estoy diciendo es la ruptura del tejido social. La ruptura del tejido social hace que, como sociedad, en muchos casos, se plantee el vivir el día a día por distintas cuestiones. Hablamos primero de la situación económica, de que no me alcanza ni siquiera para comprar la comida que necesito. Y después hablamos de la ruptura del tejido social, que en esta cuestión del avance del narcotráfico hace que muchas veces ya no se distinga contra quién, cómo se está haciendo. Y no estoy hablando de los menores, porque si nos fijamos, en la mayoría de los delitos se ve una gran presencia de jóvenes, pero se ve mayoritariamente adultos. No, te discuto. Jóvenes, perdón. No, te lo discuto, no hay adultos. Yo creo que hay personas ¿A qué llamamos adultos? A ver, jóvenes, una persona de 19 años, una persona de 19 años no es un menor. Digo para no cruzar las cosas. Una cosa es decir jóvenes y otra cosa es decir menores. Las dos cosas, hubo menores de edad y hubo jóvenes que debemos decir menores de alrededor de 30 años, menores de 30, adolescentes. Jóvenes en su mayoría. Sería muy interesante tener certeza sobre todo esto. Sí. Porque, por ejemplo, se dijo en San Martín no hubo ningún hecho. Yo iba a 10 cuadras de un día que fue robado. Si querés ponerle saqueado, robado, bueno, fue robado. Hubo gente que entró, a la vuelta de ese supermercado está la UTOI. La UTOI sabemos que es un organismo especializado de la policía. Sí. Digo porque hay un conjunto de cosas, porque así como hablamos del problema económico, de la ruptura social, también tenemos que hablar de que tenemos un grave problema de inseguridad y de, en muchos casos, algunos dirán inoperancia, otros podemos decir complicidad. ¿Qué hace la policía, Silvia? Si sale la policía a actuar, después ustedes mismos dicen reprimió la policía. No es cierto, porque la policía está atada de pies y manos también. ¿Qué haces con 200 motoqueros que te vienen a robar en una heladería o en un almacén? No son 200 motoqueros, no son 200 motoqueros, digo... Tenemos un montón de avisos previos de la situación, no hay presencia policial muchas veces donde la tiene que haber, hay situaciones preanunciadas. Yo doy un ejemplo concreto con lo que fue el asesinato de Morena. En ese barrio yo estuve un mes antes hablando con la directora y haciendo una reunión en la plaza. ¿Cuál era la principal preocupación de los vecinos? Que a la entrada del colegio y a la salida del colegio había motochorros robando. ¿Vos me podés decir que la Fuerza de Seguridad no tienen esa información? ¿Y dónde estaban? No estaban, porque vos pasabas por ahí y no había presencia policial. Digo, hay cosas que pueden anticiparse. Y eso, lamentablemente, tenemos un deterioro muy grande. Si no, ¿por qué los vecinos tenemos grupo de WhatsApp? Sabemos muchas veces dónde se roba y no sucede nada. ¿Por qué sucede pasa ahora, eso? Silvia, ¿vos estás también de acuerdo con esto de que una parte del gobierno dice o lo vincula a Milei? No, yo creo que el gobierno, como siempre, trata de sacarse el fardo de encima y en realidad creo que tiene gran responsabilidad en lo que está ocurriendo porque esto no sucede de un día para otro. Ya varias veces, yo en varios programas acá incluso he dicho que la situación social y económica es un poco un campo seco y que eso cualquiera prende el fosforito y empieza a prenderse fuego. Entonces no podemos ser las organizaciones o los propios vecinos los bomberos, ¿no? En realidad eso tenemos un Estado, tenemos gobernantes que hoy lamentablemente, en lugar de estar dando respuestas concretas a esta situación, tenían planificado, por lo dijo el propio Sergio Massa, él tenía planificado hacer una devaluación el día posterior a las PASO, pero todavía ya pasaron casi 15 días y no sabemos cuáles son las medidas concretas para paliar esa situación que deterioró. Supuestamente entre hoy y mañana se van a estar anunciando. Bueno, pero hoy y mañana se van a saber las medidas. ¿Cuándo se van a aplicar? ¿Por lo menos 15 días más, 20 días más, un mes más? Eso realmente para alguien que necesita comer es terrible, porque los precios a mí por lo menos me aumentaron ayer, la semana pasada. Tal cual. Tamara. Ahora, Silvia, ¿cuál es tu opinión de este corrimiento a la derecha de todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, Pato Bullrich habla de estado de sitio con esto, tienen una lectura absolutamente punitiva, ¿no? Por otro lado, Massa habla de castigar a la protesta docente. A ver, no hay nadie que conecte justamente con la realidad social. Sería una locura un estado de sitio. Yo creo que sería provocativo incluso una medida así. Pero sería interesante ver también que hay un montón de gente que ya no les cree. O un montón de gente que quizá no va a votar. Un montón de gente que
realmente desprecia, digamos, a la dirigencia política y dice, bueno, voto al menos malo. Entonces, ese corrimiento a la derecha en el discurso es real, es lo que está sucediendo, pero también lo que está ocurriendo es que hay un gran desprecio y uno de los candidatos más votados habla de la casta política. Entonces, evidentemente, hay un deterioro de esa credibilidad de la dirigencia política que tiene responsabilidades y no se hacen cargo. Eso es lo que realmente es increíble. Hay un relato que no tiene nada que ver con lo que nos pasa en la realidad de todos los días y después se sorprenden. Bueno, no hay sorpresa, hay realidad objetiva de lo que nos pasa en la vida cotidiana a los que tenemos un salario, vamos a comprar y la plata no nos alcanza. ¿Se vieron más, Silvia Sarabia, de baja algunos potencial trabajo más en este último tiempo o quedó ahí? No, Sabemos que no se abre el cupo, que está cerrado, pero digo, ¿se dieron de baja muchos? Hubo bajas, algunas tienen que ver con algunas incompatibilidades que surgen, también algunas personas que se jubilan, algunas personas que quizá, aunque sea temporalmente, consiguen un trabajo registrado y entonces dejan de estar el programa. Entiendo también que sigue habiendo controles sobre la contraprestación, porque hay que recordar que el potenciar trabajo implica una contraprestación laboral. Entonces, en algunos casos eso se controla y en otros, Son 4 horas, evidentemente, no. 4 horas en una unidad productiva, en una cooperativa. Debieran ser 4 horas diarias, o sea, 5 por 4 son 20 horas semanales. Sí. Pero bueno, eso en teoría sigue en vigencia y bueno, entiendo, habría que preguntarle al Ministerio porque nosotros no tenemos la magnitud, pero sí el contacto con algunas personas del potenciar que lo han dejado de cobrar por algún tipo de incompatibilidad que se presenta. Bueno, Ahora, una cosita que siempre nos preguntan los televidentes y ya que la tenemos a Silvia, lo puede responder el consultorio en vivo. ¿Hay altas para el potenciar trabajo? Porque la gente me dice, ¿cómo me puedo anotar? Yo los mando a acercarse a una Creo que no. organización social. Ya lo dijo todos los Hay zapatos. algunas, poquitas. Aparentemente, mira, hay algunas recomposiciones de algunos espacios laborales que si algunas personas dejan de participar, aparentemente estarían abriéndose esas posibilidades, pero la verdad es que por lo que entiendo es muy a cuentagotas, no es algo en función de la demanda que hay. Nosotros tenemos un montón de personas que se acercan a pedirnos la incorporación y la realidad es que no lo podemos hacer en función de esa magnitud de lo que se está necesitando. Hay muchísima gente en condiciones de poder acceder al programa. Por eso, en algún momento la propuesta nuestra es que todo aquel que esté dispuesto a cumplir la contraprestación laboral y tenga la condicionalidad, debería poder ingresar al programa. Eso por un lado. Pero por otro lado, Ana, tenemos también el estado de alarma, que la verdad sigue estando, la tenemos a Silvia Sarabia aquí, estado de alarma, quiero decir, de muchos comerciantes que hoy decidieron no levantar las persianas por el miedo a los robos que hubo en muchos comercios y supermercados. Digo, ¿es el momento para hacer este tipo de protesta? Mira, creo que el estado de alarma parte del momento en que se acuerda una devaluación y a partir de eso tenemos que ver quién gana y quién pierde. Efectivamente, hay un sector que gana con una devaluación porque ha concentrado un montón de recursos. Y hay un sector muy importante que pierde, que es el conjunto de la sociedad. No solamente el que depende de una ayuda del Estado. El que tiene un laburo y cobra su salario a fin de mes, también vio deteriorado su ingreso. Por eso va a haber conflictividad social. Recién ustedes estaban planteando todas las expectativas de qué es lo que va a suceder. Incluso en un graph leía qué va a pasar con los planes en diciembre. La verdad es que esto es un poquito día a día o semana a semana qué es lo que va pasando, porque evidentemente el gobierno ha tomado una definición. Y esa definición fue que un sector muy pequeño se esté beneficiando, porque cuando aumentan los precios, alguien está teniendo más ingresos y muchos, miles, millones estamos teniendo menos. Entonces, esa situación efectivamente genera conflicto y más todavía si no hay una asistencia que efectivamente dé respuestas. Pero la asistencia no termina siendo el resultado, Silvia. La asistencia son parches, porque en realidad... Yo te preguntaba esto en particular, ¿qué es lo que pasa con las estadísticas, si es que las tienen, en cuanto a si hay un paso a la formalidad de las personas que reciben estos planes? Porque la verdad es que 4 horas de trabajo con 50.000 pesos no es algo con lo que pueda vivir nadie. Exacto. Me pasaría a mí, te pasaría a vos, le pasa a todo el mundo. Pero la pregunta es, también la gente está en la calle y sigue pidiendo la apertura del potenciar trabajo y no es la solución y tampoco es la solución estos cortes. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto? Bueno, en realidad los reclamos tienen que ver con que se generen puestos de trabajo.
Nosotros como Pero yo te Unidad pregunté, ¿se Piquetera generan? en su momento, Comunidad Piquetera en su momento llevamos una propuesta para que se generara 1 millón de puestos de No, trabajo. no me contestaste. Ni siquiera ¿Se generan, Silvia? Bueno, pero el problema es que no se generan. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el potencial? Mucha gente deja de cobrarlo porque está pasando con muchos jóvenes que en empresas los toman 3 meses en blanco y después los despiden. Los dejan porque es un periodo de prueba, Sí. pero en ese momento quedan Sí, es registrados. En el momento que quedan registrados, dejan de cobrar el potencial, después quieren recuperarlo y la verdad es que O sea, es muy difícil. No funciona el portal al empleo que venimos anunciando, que la gente no se escribe y dice yo me anoté, hice cursos, no me llamaron. No, El Puente al hay un- Empleo, el programa Puente al Sí, Empleo. portal al sí. empleo se llama exactamente la página. Pero el tema es por Pero- qué. ¿Por qué no, la pero gente hay no que quiere, saber una por qué cosa. la gente no quiere pasar al empleo formal No, cuando tiene pero la posibilidad de hacerlo? Porque nosotros cuando hablamos con los comerciantes nos pasó ayer. Pero Sí, ver, estamos un buscando comerciante- gente, pero no vienen, o no encontramos, no se presentan, o te dicen que por ahí vienen la semana que viene, no vienen. Entonces digo, sin ir a los extremos, pero da la Pero te lo sensación de que dice- hay posibilidades de encontrar trabajo, pero si vos seguís manteniendo los planes, no pasan al empleo registrado. Te lo dice Silvia también, Gustavo. O sea, si vos tenés un potencial y te vas a un empleo formal y en 3 meses o en 2 meses te despiden y después vos no podés volver al potencial, perdiste. Entonces, No, pero no, igual me parece muy sensible eso. Porque ¿cuál es el mensaje que estamos dando? No agarres Claro, el trabajo claro. porque vas a perder potencial. Claro. No, Yo no, no digo me que esté parece bien. sumamente Estoy diciendo- delicado. Atención Claro. con esto, porque en realidad lo que se supone que debería ocurrir en absolutamente todos los ciudadanos es que tengan dignidad, No, que pará. tengan trabajo. Pero no es el mensaje que estamos dando. Claro. Digo, no es el mensaje que estamos dando. Nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber un modelo productivo que haga centro en crear trabajo. Todos esos pequeños y medianos comerciantes que hoy, en lugar de estar tranquilos y trabajando bien y que haya Sí. dinero como para que puedan producir, todo eso hoy lamentablemente no está. Hay un nivel de inestabilidad para ese sector al que hay que Lo que proteger. pasa es que es muy fácil Por decir, eso- generar trabajo cuando vos no le das al empleador las herramientas para que pueda dar Eso- trabajo. Si pero vos eso- no bajás los impuestos laborales, no, No, haces no, una reforma laboral, Dale. etcétera, etcétera, A seguís ver. como siempre, lo de siempre no funciona, está a A la ver, vista. hay Entonces una vos cuestión- nombrás reforma laboral y ya se atacan, Hay entran una en cuestión pánico. de fondo, hay una cuestión Sí. de fondo que es proteger a los que generan trabajo. En nuestro país, los datos dicen que los pequeños y medianos empresarios son los que generan mayor Las cantidad pymes, de las puestos de pymes. trabajo al sector privado. A ese sector económico hay que protegerlo, algo que no vienen haciendo los gobiernos, ni el de Cristina, ni el de Macri, ni el de Alberto. Al revés, los han condicionado, los han hundido, tienen el crédito altísimo, Sí. hay un montón de condiciones, los impuestos totalmente desfasados de lo que debería ser. Entonces, a ese sector económico podemos estar todos de acuerdo en que no se lo ayudó, que es el sector que habría que ayudar. Bueno, partamos de esa base. Yo sabes en que ese estoy de contexto acuerdo, no hay- Silvia, perdón, sabes en que estoy de acuerdo en que en realidad todas las personas hablan de proyectos, del paso al trabajo formal y cuestiones como estas y lamentablemente no es algo que esté ocurriendo. Por eso te Claro. preguntaba, a ver, las estadísticas, y por favor no lo tomes como un ataque ni mucho menos, pero uno dice, hay cortes y la verdad es que están pidiendo una situación de parches para personas que están en una situación extremadamente vulnerable, quizás no comen todos los días y terminan en un comedor. ¿Cómo no lo voy a entender? Por supuesto que lo entiendo, pero también entiendo que no está mejorando absolutamente nada y que se está únicamente emparchando una situación muy vulnerable en la Argentina. Y que todo esto no termina en nada, es el cuento sin fin. Calles cortadas, gente con imposibilidad de ir a trabajar, pymes que no tienen soluciones, personas que en realidad, y vuelvo a ser Pero no lo sensible vivo, con no- esto. No lo vivo como un ataque, porque nosotros cuando comenzó este gobierno, hace 4 años atrás, fuimos a hacerle una propuesta de creación de puestos de trabajo. No es que nosotros no nos interesa, al revés. Nosotros una de las primeras consignas es que se genere trabajo genuino, porque esa es la salida para que no haya más planes sociales. Ahora, si el gobierno no toma esa propuesta y no hizo ninguna estrategia para decir protejamos ese sector económico, evidentemente, ante la emergencia, porque hoy estamos viviendo una emergencia, tenemos niveles altísimos de pobreza, niveles altísimos de Vivimos en indigencia. emergencia, y Silvia. estamos ¿Cuánto hace que planteando- estamos en emergencia? ¿Cuántos son los que, Tamara, que cobran hoy el potencial trabajo? Bueno, acá la tenemos a aproximadamente? Silvia. A mí lo que me confirman, Silvia, de Ministerio de Desarrollo Social, que sigue siendo 1.200.000, que si bien es algo que fluctúa todo el tiempo, que si hubo bajas, volvieron otra vez a las altas, así que estamos en un monto como antes, ¿no? Parecido. Eso es lo que me dicen de Desarrollo Social.
Ahora, lo que hablábamos, yo me imaginaba un escenario Milei, ¿no? Me imaginaba un escenario Milei y tratando de peticionar por esos programas sociales que supuestamente se van a mantener, porque él dice que se van a mantener, pero el Ministerio de Desarrollo Los Social planes no se tocan, dijo Milei. Simple. No, Bueno, Dijo así. Pero ahí está bueno. el problema de un proyecto político y económico. Si él te está diciendo los planes no se tocan, es porque no está pensando en generar trabajo. Claro. Porque cuando generas trabajo, los planes bajan. Esa es la receta. No es tan difícil el problema, que los que nos gobiernan no están dispuestos a asumir que fracasaron en generar trabajo genuino en este país. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, es un debate político, es un debate económico, donde creo que como sociedad nos tendríamos que poner de acuerdo y decir, bueno, hay objetivamente datos de quién genera el trabajo genuino en este país. Si a ese sector económico no se lo fortalece, no se lo protege, no vamos a resolver este tema. Y como Milei habla del libre mercado, de la libre competencia, y bueno, el sálvese quien pueda, evidentemente lo que dice es no vamos a tocar los planes sociales. Es que ahí, me parece igual, ahí es donde, a ver, cada vez que Argentina creció se bajaron los planes sociales, no hay duda de eso. Olvídate, eso coincido con vos. 2003, 2006. Sí, no hace 2000. tantos Sí, siglos, no es que 2007 nunca también. pasó. Ahora, estoy pensando, ¿alcanza esto de decir, bueno, les vamos a dar una compensación a los comerciantes? Se hacen la denuncia, además, Silvia, no sé, digo, es como todo es una curita. Digo, estamos en Argentina de los parches y de las curitas, y no se atiende el fondo de la cuestión, esta es la sensación. Bueno, hay un primer reconocimiento de que hubo robos. Digo porque en Bueno, algún eso, momento... eso está a la vista y lo estamos viendo. No, está bien, lo está a hemos la visto. vista, pero yo he escuchado funcionarios plantear como que fueron intentos, que no se llegó a robar, que no fue esto. Digo, o sea, hay un primer anuncio que está Claro. igual. tomando magnitud de que hubo efectivamente varios robos que se concretaron. Digo porque si no, no sería Hubo el anuncio detenciones. del ministro de Economía. No, pero Hubo el ministro de Economía... detenciones Sí. que se llevaron adelante en intentos de robo, en donde intentaban organizarse, no llegan a efectuar estos ilícitos. Pero más allá de todo eso, también entiendo, están tratando de desarticular un poco las bandas y la manera en la que utilizan como modus operandi. Pero ya. si un ministro nacional está diciendo que va a hacer una compensación para los comercios robados, de alguna manera está admitiendo que efectivamente hubo una cantidad considerable de robos que se De produjeron robos, claro. efectivamente. ¿Sabes qué pasa, Eso Silvia? en primer lugar. Ni el gobierno se pone de acuerdo. Imagínate, Bueno, la por vocero ya fue imputada por omisión de denuncia, porque dijo, no, esto nada, no pasó nada y corresponde a Milei. Y otros te dicen como Bernie o como o intendente dice, sí hay, otros no hay. Entonces, digo, es una confusión total todo. Por eso, lo más importante, vos recién la pregunta que vos decías, ¿cómo seguimos? Yo creo que esa es la gran pregunta. El gobierno tiene que primero hacerse cargo de las medidas económicas que tomó, tiene que hacerse cargo también, como está ahora planteando, que va a ser una compensación, bueno, cuando llegue, también tiene que hacerse cargo de que las fuerzas de seguridad efectivamente fallaron en la prevención Sí, de esta situación. muy relajadas. Entonces, y tiene que tener un discurso coherente. No puede ser que la vocera diga una cosa, el ministro de Seguridad diga otra. Lo vivimos ayer con lo que decía, o sea, lo que decía uno y decía otro y que en realidad se contraponían. Uno no se hacía cargo de lo que el otro decía. El gobierno nacional tiene que hacerse cargo de la situación. Todavía están gobernando, avisémosles. Todavía están gobernando. Sí. Por favor, necesitamos que sigan ejerciendo las responsabilidades de gobierno. Y Fernández eso dice que no. es porque el universo, la mayor cantidad de la gente que estamos viviendo en este país, hoy tenemos un golpe muy importante en nuestra espalda, que es la devaluación y al mismo tiempo una situación de inseguridad masiva, porque Tal no han cual. logrado prevenir. La justicia llega después, la policía llega después. Bueno, hay Bueno. que llegar antes, muchachos. Para eso, hace 4 años que nos están gobernando. Inseguridad alimentaria e inseguridad física, ¿no? Diríamos las dos. Gracias, Silvia, por haber estado hoy en tiempo real, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias.